Buenos días. ¿Cómo estamos? Bien mojados. Bueno, me sorprendió hablando de guaguas de 30 años, ¿no? Yo no creí esto, pero yo me acuerdo una vez que una mujer me pidió oración un domingo aquí. Me dijo, ore por mí, Bob, mi hijo, rebelde, no quiere comer, queda en su cuarto, no quiere obedecerme. Le dije, ¿y cuántos años tiene su hijo? 43. Wow. Sí es guagua. Bueno, hoy vamos a hablar de la familia, los propósitos de Dios para la familia, los papeles que tenemos, papá, mamá, los hijos. ¿Cómo es el plan de Dios para nosotros? Cada uno. ¿Qué dice, Don? Oye, Bob, ¿qué crees? ¿Por qué Dios creó a las mujeres? Obvio, para fregarnos. O para hacernos felices. No, lo que Dios piensa. Ok, Dios piensa. Bueno, la familia es una de las montañas de influencia. ¿Se acuerdan de esas montañas de influencia en la sociedad? Medios de comunicación, la educación, gobierno, negocios, religión. Pero familia fue la primera institución que Dios hizo para tener ese efecto en la sociedad. Y es la entidad más que el enemigo pelea contra nosotros para destruir la familia, para que no cumpla con el propósito. Entonces queremos hoy explicar un poquito de los papeles de cada uno de nosotros para que entendamos qué es el plan de Dios para nosotros. Entonces, el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Puedes comprar un perro, ¿no? No. Es el mejor amigo del hombre, ¿de cierto? Bueno, cuando aprendemos de esa escritura, ¿por qué no es bueno que el hombre esté solo? No es solamente para que tenga una compañera. No es solo porque hay otra persona, sino el hombre solo no puede cumplir con el llamado que Dios tiene para él, el propósito de la familia. Y propósito número 1 es que seamos uno, que de dos partes venimos juntos y hacemos una sola carne. Pero no podemos simplemente vivir juntos y ser felices. Yo conozco muchas personas, muchas parejas sobre los años, he visto, que tienen un buen matrimonio, viven juntos, pero todavía no cumplieron con el propósito mayor de la familia, el plan de Dios para eso. Él dice, le haré una ayuda idónea para él. La persona que puede complementarle y hacer una sola equipo para cumplir con el llamado de Dios para nuestras vidas. Y Dios espera algo mayor para esta unión. Una cosa que todos nosotros tenemos que hacer como parejas, y especialmente a los jóvenes, ellos quieren rápidamente casarse porque está pensando en la felicidad, está pensando en la amistad, está pensando en lo que ellos quieren. Pero tenemos que luchar contra el egoísmo y realmente fijarnos en qué es el propósito de Dios para nosotros. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Ese era directamente después de la caída. Y vemos que Eva estaba engañada del serpiente. Pero cuando Dios vino, Él no estaba llamando a la mujer. Él estaba diciendo, hombre, ¿dónde estás? Y uno de los mayores problemas que tenemos hoy en día con la familia cumpliendo con el propósito de Dios,
es que 6,000 años después, Dios todavía está diciendo al hombre, ¿dónde estás? ¿Dónde estás en la casa? ¿Dónde está en la oración? ¿Se acuerdan que la Biblia dice que el hombre caminó en la frescura del día con Dios? ¿Cuántos saben que Dios nos está esperando? Que tengamos esta amistad con Él. Especialmente el hombre que debería guiar a su familia necesita esta enseñanza, esta amistad con Dios. Y Dios está diciendo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás en la iglesia? ¿Dónde estás en la relación con tu esposa? ¿Dónde estás en tu llamado? ¿Dónde estás? Y eso es primeramente la cosa más difícil para nosotros hombres, porque nos casamos, pero actuamos como solteros todavía. Esa es una tendencia. En vez de tomar la responsabilidad y entender lo que a lo que Dios nos está llamando. Entonces, necesita aprender a ser como equipo, ¿no? Como equipo. Hay una escritura en el Antiguo Testamento y vemos en el último libro del Antiguo Testamento el profeta Malaquías. Y habla mucho de la familia porque en todo el transcurso del Antiguo Testamento todavía la familia no estaba funcionando tal como Dios quiso en general. Había ejemplos buenos por aquí, por allá, pero generalmente la gente no estaba cumpliendo. Entonces, en esa escritura que vamos a revisar, era el pueblo reclamando a Dios, clamando a Dios, quejándose delante de Dios, que no habían visto el fruto y las bendiciones y las promesas cumplirse en sus vidas. Pero es interesante lo que dice Dios al pueblo, aquí en Malaquías 2:15. ¿No te hizo una el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere de esa unión? Ahora no estamos viendo lo que queremos nosotros, porque puede ser muchas cosas que queremos del matrimonio, pero ¿qué es lo que quiere Dios? Y Él dice, quiere hijos que viven para Dios. Por eso guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. En ese entonces había muchas parejas que estaban separándose. Como hoy en día otra vez estamos viendo esta tendencia de divorcio, de separación, tanto en el mundo como en la iglesia. Entre los cristianos también hay un alto índice de divorcio y separación, porque parejas no están entendiendo el propósito de nuestra familia. ¿Qué es lo que Dios quiere de nuestra unidad? Y por eso toma una vida para cumplir con ese llamado. Porque Dios quiere de nuestro matrimonio hijos que viven para Él. No solamente hijos malcriados, majaderos. Hijos que van a entender su llamado y van a querer cumplir con su llamado. Eso es lo que quiere Dios. Entonces los hijos son regalos de Dios con un propósito especial. No son cargas. No son un gasto en la familia. Hemos escuchado muchas familias. Más que 2 hijos. Wow, yo no puedo. Ya muy caro, muy difícil. Toma mucha energía y tiempo. Pero tenemos que recordarnos de solamente atrás quizás una generación. Muchos de ustedes también. Hablamos de eso, que vinieron de familias de 8, de 10, de 12, ¿no es cierto? Y nuestros padres tuvieron por lo general mucho menos que nosotros tenemos. Sabemos que hay razones de salud, de diferentes circunstancias que no pueden tener muchos hijos. Pero hay muchas familias que sí pueden tener muchos hijos y no vemos los hijos como regalos de Dios. Si quiero decir que si quieres 2 regalos o 5 regalos o 10 regalos, ¿quién va a resistir o negar regalos? Queremos regalos, pero los hijos son regalos porque no queremos mucho de ellos.
¿Sí? Son bendición, la Biblia dice. No son solamente una responsabilidad y ellos tienen un propósito. Entonces queremos cubrir ese legado que tenemos. Y vemos aquí en Salmos 127, ¿qué dice? Go ahead. Un don del Señor son los hijos, recompensa del fruto del vientre. Como flechas en la mano de guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que tiene ellos lleno de su alejaba, no será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. Sí, Bob, pero dice bendiciones para los hombres y las Bueno. mujeres. Bueno, es bendición para nosotros dos. Hablemos de las madres. Vemos la función de la madre es súper importante y muchas veces no están cumpliendo tampoco porque no están funcionando juntos. Yo me acuerdo de ese ejemplo cuando estaba estudiando sobre los avivamientos. Había dos hombres muy famosos en la historia de avivamientos. Se llama John Wesley y Charlie Wesley, hermanos. Y su mamá, Susana Wesley. Ellos fueron grandes en 1800, en la última parte de ese siglo. Eran tremendos evangelistas. Y el Charlie, él escribió cientos de himnos que todavía cantamos hoy en día, que son preciosos. Pero Susana, fíjese en eso, madre de ellos, ella la 25ª hija. 25 hijos antes de venir esa Susana, que era una madre ejemplar en su vida. Y John y Charles Wesley eran la 15º hijo. John Wesley era el 15º hijo de Susana. Entonces vimos esas familias, imagínate, 25 hijos, 15 hijos. ¿Qué hubiera pasado si en esas dos familias hubiera dicho, bueno, solo quiero 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos, 10 hijos, 12 hijos? No hubiera venido esos tremendos hombres y mujeres de Dios. Pero esa madre era ejemplar porque pasó mucho tiempo con sus hijos y les enseñó, y ellos eran flechas súper grandes cuando crecieron. Me recuerdo cuando nuestros hijos estaban asistiendo a una escuela cristiana y que iba a cerrar. Entonces yo no sabía que voy a hacerlo. Tenemos decisiones de hacer, pero en ese entonces había un seminario para enseñar a tus hijos en la casa, se llama homeschool. Fuimos a este seminario, tenemos la convicción a hacer lo mismo, pero lo que más nos impactó en este seminario era los hombres que estaban bien involucrados con las enseñanzas de sus hijos. Estos padres están tomando la buena posición para ser padres, verdaderos padres en la casa, enseñando a sus hijos. Y yo estaba bien nerviosa solo el pensamiento en enseñar a mis propios hijos. Yo no tenía la educación de universidad para enseñar y toda la nota, pero yo sentí Dios está llamándome a hacer este paso de fe. Y en ese entonces, mientras estamos en el seminario, yo tenía una visión y medio asustante. Era una tumba vacío y yo estaba caminando en esta tumba voluntariamente, entrando la tumba. Es like, oh Dios, ¿qué es eso? Pero me reveló que yo necesito morir a mí mismo para hacer el plan de Dios, y este es la llamada para mí en este tiempo. Pero
era una bendición para nosotros porque cambiamos nuestro pensamiento, ver la familia y Bob tomando la posición de cabeza de la familia, porque antes estaba bien consumido en la iglesia. Otros varones están en los bares, está tomando con sus amigos y todo. Mi esposo era lo opuesto, está demasiado en la iglesia y trabajo. Pero tomamos la decisión a enseñar a nuestros hijos. Yo me acuerdo cuando recién llegamos aquí, igual como los Estados Unidos, vimos las iglesias cristianas eran chiquitas, pero mayormente eran llenas de mujeres. Los hombres estuvieron en la casa viendo fútbol, jugando con sus amigos, o dedicados al trabajo, o otras cosas, pero no estaban juntos. Y eso vemos que es porque no entendemos nuestros roles en la relación y el propósito de Dios para nosotros. Y vemos en nuestra iglesia el involucramiento de muchos hombres hoy en día porque estamos enfatizando tomar nuestro puesto y entender cómo debemos trabajar juntos, pero tenemos esa visión de nuestros hijos siendo grandes y trabajando y obrando para Dios. Entonces nos dio esa visión juntos. Y esa escritura en Proverbios, mío, guarda el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre, porque el mandamiento es lámpara y la luz enseñanza, y la enseñanza luz. Padre y madre tienen sus funciones y trabajan juntos. Los padres son el guía espiritual, siendo llenos de Espíritu Santo. Y las madres siendo la luz, enseñando a los hijos. Entonces, cuando hablamos de mayordomía o la responsabilidad de los hombres, muchas veces nosotros como hombres pensamos en ganar dinero, proveer para la familia, pero no estamos pensando en proveer un guía espiritual. Aún muchos padres dan a las esposas la parte espiritual. Lleves los chicos a la iglesia, llévales a la escuela dominical, hagan eso. Pero ellos no están tomando este papel. En esta foto ahí, es una foto de la lámpara en ese entonces con los muy antiguas. Y el significado es que el hombre es el aceite dentro de esa lámpara. Y la mujer es la luz. Y como ellos funcionan juntos. Y el hombre tiene que ser lleno del Espíritu Santo, lleno de la palabra de Dios para dar esos mandamientos y ese guía en la familia. Pero la mujer, junto con él, ella es esta llama. Y sabemos nosotros como hombres, es súper fácil apagar esa llama. Hay muchas mujeres que no están funcionando con sus maridos y sienten apagadas. Sienten que están a veces obrando solas, no tienen el apoyo de su marido o no, simplemente no están funcionando juntos. Pero cuando están funcionando juntos, hay una luz para nuestros hijos. Y ellos ven ese ejemplo. Nosotros no podemos pensar, haga lo que yo digo, no lo que yo hago. Ellos siempre ven nuestro ejemplo. Y por eso toda la vida deben tener un ejemplo de papá y mamá juntos ministrando a ellos. Y la palabra más importante es ser intencionales. Esa es la cosa, poniendo en nuestra alma ser intencionales con nuestros hijos. Para poner en práctica, nosotros empezamos en la mañana. Yo puedo empezar con desayuno mientras estoy preparando. Bob está enseñando la Biblia a nuestros hijos, ¿no? Y después, el desayuno, oramos juntos antes del día. A veces no pensamos que pasando tiempo o leyendo la Biblia o compartiendo temas de la Biblia, pensamos los hijos se van a aburrir. Y eso sí pasa, es natural.
pero tenemos que ser intencionales. Yo me acuerdo enseñando a mis hijos, y en el principio ya estaba jugando, no estaba prestando atención, pero poco a poco ellos iban recibiendo ese gusto de discutir los temas en la Biblia, y después de un tiempo ellos mismos estaban jalando la Biblia diciendo, vamos a leer hoy, porque estaban disfrutando de esos tiempos juntos, y era una bendición. Y no sabemos qué tan poderoso es sembrar en la juventud de nuestros hijos. Tenemos un ejemplo aquí, no sé cuántos han escuchado de okay. Yeah. No sé si ustedes recuerdan en la Biblia el nombre Jocabed. No muchos. ¿Quién es Jocabed? Pues, madre de Moisés, está en la Biblia. Jocabed tenía pocos años, tuve con Moisés. Le instruyó de tal manera que nunca se olvidó del camino correcto. Estamos celebrando hoy las mamás, Día de Mamá. Y en la Biblia hay ejemplos muy grandes de Jocabed, es una de ellas, que tuvo ese tiempo muy poco, y podemos pensar, bueno, ¿qué pudo haber hecho ella tan temprano en la vida de Moisés? Pero vemos que ella sembró una semilla muy grande. Y después vemos en Hebreos, en el Nuevo Testamento, empezamos a leer sobre la vida de Moisés, y dice eso, que él escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Jocabed sembró semillas de Dios, de la palabra de Dios en la vida de Moisés. Él creció y salió, y muchos de nosotros tenemos experiencia con nuestros hijos que por un tiempo apartan de los caminos de Dios. Sabe que Moisés también apartó de los caminos de Dios, se hizo muy grande en el mundo, en Egipto, llegó a alturas muy grandes, pero algo pasó aún en esas alturas, cuando él estuvo quizás en el encima, en lo más exitoso de su vida, pero en ese tiempo de su vida empezó a despertar algo que él ha recibido de su mamá. Y él recordó que él era parte de ese pueblo que él mismo estaba participando en esclavizarles. Entonces él tomó la mejor decisión de su vida. ¿Y qué era esta decisión? Exactamente lo que la escritura que pasamos. ¿Qué es lo que Dios quiere para nuestros hijos? Que ellos sean hijos que siguen a Dios. Moisés, en su edad, tomó esa decisión de apartar de Egipto y servir a Dios. Era la decisión más importante en su vida. Y él fue una flecha muy grande. Instruye al hijo en el camino que debe andar, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. ¿Qué quiere decir instruir? Instruir es una palabra en Proverbios que refleja la cultura judía. Instruir quiere decir tocar el paladar. La costumbre de las madres en ese entonces era de tomar comida a los guaguas, realmente guaguas, eso no es de guagua de 30 años. Masticar la comida y dar la comida de su boca a su hijo. Entonces estaba dando la comida que ella gustó al hijo. Y el entendimiento y el principio es que los padres pasen a los hijos los gustos que ellos deben adquirir. Queremos que nuestros hijos tengan los mismos gustos que nosotros. Y los gustos de servir al Señor, ir a la iglesia, involucrarnos, trabajar juntos con nuestras esposas y impartir eso a ellos. Entonces dice que instruye al hijo y cuando sea grande como Moisés no va a apartar de eso.
A veces nos distraemos. Yo me acuerdo de algunos de nosotros recordamos de Jim DeGoyer, uno de los fundadores de Verbo, era un amigo nuestro, vivió aquí por 3 años, pero su esposa Mary me contó una vez que ellos estuvieron como familia en la playa. Y él estaba leyendo un libro, disfrutando del sol, y sus hijos estaban agarrándole, queriendo que él jugaba con ellos en la playa. Y él estaba diciendo, no me molesta, déjame en paz, estamos de vacaciones. Entonces Mary me dijo, la cosa más chistosa es que el libro que él estaba leyendo era cómo ministrar a su familia. Pero nos olvidamos de realmente qué es nuestro papel, cuáles son las cosas más importantes. Y sí tenemos que morir a nosotros para cumplir muchas veces esos papeles. Entonces tenemos otro ejemplo grande que se llama Abraham. Porque esto es Dios hablando de Abraham. Abraham tenía características que eran muy importantes para Dios. Creo que tenía algo que ver porque escogió Abraham Dios. Porque yo lo he conocido. Sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dios dijo que yo voy a poder cumplir mis promesas en la vida de Abraham, porque él va a ser un hombre que va a enseñar a sus hijos y guardar que sus hijos enseñen a sus hijos y iba a ser una descendencia de bendición. Entonces, Abraham también, cuando Dios le dio esta palabra, es interesante, porque en ese entonces Abraham era viejo, no tuvo hijos, y entonces no había una visión de eso, que eso iba a cumplirse en su vida. Pero él se llama el padre de la fe, porque él puso fe sin ver el fruto de eso en su vida. Aleluya. Cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor, que mucho se deleita en sus mandamientos. Poderosa en la tierra será su descendencia. La generación de los rectos será bendita. Si queremos ver las bendiciones y las promesas cumplirse en nuestras vidas, tenemos que cumplir con los propósitos de Dios para nuestras vidas. Y de ahí vamos a tener la seguridad que esas bendiciones van a estar sobre nosotros. ¿Cuántos quieren cumplir con su llamado? Amén. Tenemos ese llamado grande y vale la pena. La vida no es solamente para vivir juntos, disfrutar de la vida, es parte, pero tiene un propósito más allá y va a tener un efecto que ni entendemos. Me imagino que Abraham no estaba pensando que 6,000 años después habría personas hablando de su ejemplo, animando a otros padres a seguir en sus pasos. Pero así es la descendencia de esos grandes hombres y mujeres de Dios, que tienen esta herencia de la familia, semillas que siguen en las generaciones y que tienen ese efecto, como David, como Jocabed. Queremos esta mañana también fijarnos. Dios puso en nuestro corazón mujeres, madres solteras, porque muchas veces es difícil para ellas. Y en nuestra sociedad más y más hay más madres solteras, por varias razones. Pero les quiero animar a las mamás que Dios está con ustedes. Y tenemos esos grandes ejemplos, aún mamá de María, mamá de Jesús. Sabemos por la historia que José murió
temprano en su vida. En el primer milagro que hizo Jesús, Él no estuvo ahí. María llevó adelante esta carga de la familia por ellos trabajando juntos y criaron a sus hijos y ellos se mantuvieron en ese camino. Pero sabemos que es una carga y queremos en ese momento que las mamás solteras pueden pararse de pie y queremos orar por ustedes, hacer una oración especial. Si hay madres solteras o hay madres que simplemente están trabajando solas y tiene marido pero no está ayudando y está más o menos sintiendo solas. Queremos orar por ustedes porque el pacto de matrimonio no es entre dos, es entre tres. Dios está parte de este pacto y aun cuando uno u otra falla, Dios está ahí para ayudar y guardar su pacto. Entonces pido que todos nosotros levantemos una oración por esas madres. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias por cada una de esas mujeres. Valientes, Señor, que tiene ese trabajo con sus hijos y quizás no tiene un hombre para apoyarles. Pedimos que les des la gracia, Señor, como a María, como a Jocabed, como muchas mujeres en la Biblia, Señor, que ha hecho un trabajo y sobre la historia cristiana han levantado hijos para Dios. Bendíceles, Señor, apóyales en una manera sobrenatural en el nombre de Cristo Jesús. Amén. También hemos tenido algunas semillas en nuestra familia. Y vimos sobre los años como Dios ha mandado como flechas. Roberto en Italia, Stacy en San Diego, Justin en Quito, Diana, no podemos zafarnos de Diana todavía. Ella es bien apegada. Ella es una bendición con nosotros trabajando, todos sirviendo al Señor. Caminen para Dios. Y queremos animarles a cada uno de nosotros que sigamos en ese principio y los propósitos de Dios. Pongámonos de pie y vamos a orar juntos. Aleluya. Señor, te damos gracias por tener esa bendición que tú nos has escogido para levantar las próximas generaciones. Pedimos que tú nos ayudes cada uno de las familias, los parejas, los matrimonios, cada uno aquí, Señor. También los hijos, Señor, que ellos tengan ese sentir que quieren seguir el ejemplo bueno de sus padres, Señor. Pedimos tu gracia sobre cada uno de nuestras familias aquí en esta iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.